invitarles a ello. Y eso también, entonces, a partir de eso, quiero que pensemos entonces en el tema de las consecuencias que puede generar el abuso sexual en la vida de la persona que lo padece. Hace un momento les hablaba un poco de esas consecuencias a nivel sociales, ¿cierto? A nivel de ese desarrollo social de la persona consigo misma, con Dios y con nosotros, pero ahora vamos a hablar un poco más de estas consecuencias. Y para ello, quiero invitar al pastor Uber Sánchez, quien nos va a estar compartiendo acerca también de estas secuelas o estas consecuencias del abuso sexual. El pastor Uber es capellán también en un colegio en Cúcuta, tiene mucha interacción con niños, muy apasionado también por la infancia. Entonces, pastor, estamos contigo. Muy buenos días, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hoy amanecimos acá en la ciudad de Cúcuta con un clima, siento que estoy en Medellín nuevamente. Así que les saludo con mucho cariño, les saludo con mucho respeto. Y de verdad que escuchando un poquito a Cheryl hablar hace un momento en donde nos hacía la introducción de que ellas son 3 personitas quienes iniciaron con este proyecto. Y nosotros la semana pasada que tuvimos la oportunidad de conocerles, las vimos a ellas allí con su estatura mediana. eh, Uno las mira y las mira como muy pequeñitas, permítame utilizar ese término, pero al momento de abordar esta situación, y esto lo voy a decir con muchísimo respeto, siento que se presentaron delante de nosotros como 3 gigantes empoderados. Y me llamaba mucho la atención eso porque una de las cosas que nos llevó a cada uno de nosotros a ser un poco más sensibles a la hora de abordar esto es que ustedes nos decían somos 3, pero al rato dijeron, pero desde la semana pasada somos 36, con los 33 que fuimos. Y viendo ahora en ese momento, están conectados más de 30. Eso quiere decir, mi querida Cheryl, mi querida Cherly, Danielita, ya somos más. Y eso es importante, que todos y cada uno de nosotros seamos muy conscientes de esa realidad que está a nuestro alrededor y que nos debe preocupar. O sea, de verdad a nosotros, a cada uno de los que fuimos, nos disparó las alarmas y dijimos, tenemos que hacer algo, no nos podemos seguir quedando con los brazos cruzados. Así como decía mi estimada Cheryl, tengo trabajando 30 años más o menos con los niños. Creo que los niños son la fuente de la eterna juventud. Los niños no nos dejan envejecer. Se nos caerá el pelo y todo, pero viejitos no nos ponemos porque los niños nos inyectan sus ganas, su deseo de vivir, su ánimo de vivir, su alegría. Pero qué tenaz es cuando ese niño que debería estar disfrutando una infancia sana, hermosa, que es el tiempo para que él sea feliz, lastimosamente, pues los niños se nos ven afectados por este tipo de situaciones que trae unas consecuencias terribles al corazón, a la mente, a su estabilidad física, a su estabilidad emocional. Es impresionante. Me gustaría, mis amigos, que me pudieran, no sé, usted, yo nunca he tenido esta experiencia, pero no sé si alguno de los que están acá en esta mañana ha tenido alguna experiencia con un impacto de bala, no sé, no, de verdad, yo no lo he tenido por allí, cuando mucho lo he visto en las películas, que de repente la persona disparó y vi cuando el proyectil entró en la persona y esa cosa que impacta. Pero yo personalmente no lo he visto. Sin embargo, los especialistas en el tema consideran que una persona que ha sido víctima de abuso es como si recibiera un impacto de bala. Y es impresionante esto porque, aunque la perforación que hace es muy mínima en el cuerpo de la persona, en el momento del proyectil impactar con el cuerpo de la persona, perfora solamente por donde entra la balita. Pero la cuestión es no tanto lo que ella hace al entrar, como el daño terrible que hace dentro de la persona como tal, porque mientras el proyectil va dentro del cuerpo del ser humano,
va dañando órganos y va dañando otras partes del cuerpo que generan pues la posible muerte de la persona que recibió. Entonces los especialistas dicen que el abuso sexual es un impacto de bala en la psiquis de las personas. O sea, para que nosotros podamos tener un poquito de conciencia de qué es lo que está pasando dentro de una persona que ha sido víctima de abuso sexual. Veamos a continuación el siguiente video que nos va a mostrar las consecuencias del abuso sexual. Me lo regala, por favor, Shelly, por favor. Claro que sí. Who can tell me? Hands up. 9 times 8. Sally, do you know the answer? Shush. Do you want to come by my house after school? No. Sally, you're not eating again. What's wrong? I'm fine. Can I go now? Wow. No sé ustedes. Perdón. No sé ustedes, pero yo miro eso y soy consciente de que es una marioneta. Físicamente es una marioneta. Pero considerar que así se están sintiendo muchos niños, niñas, adolescentes en el día de hoy. Y considerar también que quizás uno de nuestros queridos asistentes a esta actividad por muchos años ha guardado silencio. Pude leer allí, creo que fue Ana quien expresó ahorita en el chat, dice, fui abusada porque mis padres me dejaban en casa de mis tíos y un primo abusó de mí, creo que planteaba, creo que desde los 6 años. Ver que Sandra escriba, necesito herramientas para ver de qué manera ayudo a mis hijas. Una de las preguntas que nos hacían ellos la semana pasada a nosotros y que nos confrontaron con una pregunta que de verdad que nos voló la tapa de los sesos a nosotros fue que habíamos sido víctimas de abuso. Y ante esa situación muchos de nosotros dijimos sí, otros dijimos no. Pero la cuestión es que una persona que ha sido víctima de abuso sexual está cargando un bulto de cosas impresionantes. Mi querida Sandrita, quizás en este momento estás viendo a tus niñas cargar este tipo de cosas como vergüenza, como rencor, como dolor. No sé tú misma, porque me imagino que esta situación de haberte sentido identificada te ha llevado a ti a generar también una serie de situaciones dentro, porque aparte de enfrentar este tipo de situaciones como el miedo, la depresión y hasta el temor a dormir, genera culpa. ¿Y qué tenaz es cargar con este tipo de situaciones que se ven en corto plazo? O sea, esta es una situación que nosotros podemos notarla. Yo que trabajo con población infantil y que gracias a Dios estoy en una institución en donde estoy con niños de clase media alta, se ven ciertas situaciones y las podemos abordar, pero se nota como el niño o la niña se aísla, no quiere participar de actividades, baja su rendimiento académico y muchos papás o muchas mamás se sienten con las manos atadas, con las manos amarradas porque no saben qué parte agarrar para que nos duela, ¿sí? ¿Qué parte agarrar para que nos duela? Pero luchan con una culpa impresionante y permítame decirle a todos ustedes que están aquí en esta mañana, si alguno de los que estamos acá
hemos sido víctimas o han sido víctimas de esta situación, permítame decirle que estás en el lugar indicado, en el espacio indicado, para dejar libre todo, para que sueltes ese saco de cosas que han venido allí detrás de ti, porque estoy seguro de que llegó el momento de que tú seas libre de todos y de cada uno de esos miedos, ¿cierto? Pero el abuso sexual no solamente trae sus consecuencias a corto plazo, sino que también las trae a largo plazo. Miremos estas consecuencias sociales, por ejemplo. En primer lugar, nos encontramos con dificultad para relacionarnos con otros. Hay una resistencia y una oposición a la norma, o sea, hay una rebeldía interna que no se sabe cómo expresar. Viene al corazón de muchos ideas suicidas e inclusive muchos de ellos al sentirse así quieren hacer algo o quieren también violentar una agresividad. O sea, uno mira esto de verdad, se los digo con todo el corazón. Yo analizaba este tipo de cositas y yo decía, Dios de la vida, voy a ser muy honesto con ustedes, gracias a la bondad de Dios nunca fui víctima de abuso, pero quizás estuve muy vulnerable en ciertos momentos, en ciertos espacios. Tengo una nena de 20 años y le decía esta mañana temprano a Cheryl y a Gina, que estuvimos conversando un poquito, que me levanté temprano a prepararle su desayuno y a prepararle el almuerzo para que se fuera al instituto en donde está estudiando. Y doy gracias a Dios, doy gracias al cielo de que tengo una niña sana, de que tengo una princesa que tiene una estabilidad emocional, que no tiene ideas suicidas, que no es agresiva, pero también pienso en aquellos que en este momento estén enfrentando este flagelo tan terrible. Veamos las siguientes consecuencias, por favor. Las siguientes consecuencias son consecuencias sexuales, y entre esas nos encontramos con las siguientes. Dificultades en la formación de la identidad sexual, orientaciones homosexuales. En un ratito le voy a pedir a Shelly el favor de que nos hable de esta situación, ya que ella como psicólogo puede manejar un poco más el tema. La promiscuidad sexual, tendencia a ser abusador, o sea, lo que hicieron conmigo lo voy a practicar con otros, y este terrible embarazos no deseados y el aborto. Esta palabrita resiliencia que aparece aquí en rojito me llamó mucho la atención y quise indagar un poquito acerca del término que aplica la Real Lengua Española, y dice que resiliencia es la capacidad de un metal o de un mecanismo, perdón, o sistema que puede recuperar su estado inicial aunque haya estado siendo sometido a algo que pretende destruirlo, ¿sí? A algo que pretende anularlo, que pretende de alguna manera aniquilarlo, ¿cierto? Y es como la capacidad que tiene ese metal de doblarse sin necesidad a romperse. Mis amigos, yo no sé cuántos de ustedes hayan vivido esa situación, pero si estamos en esta mañana, en este lugar, es porque hemos desarrollado resiliencia. Nos hemos enfrentado a muchas situaciones y gracias a Dios no nos hemos logrado partir, y es allí donde quizás puedo utilizar esta figura. Surgir cual ave fénix, ¿sí? Y creo que la ave fénix es una ave que estaba completamente destruida y de repente surgió de las cenizas. Entonces es importante que nosotros podamos entender que esa resiliencia es la capacidad que todos nosotros tenemos de sobreponernos a las situaciones más adversas, más duras, más difíciles. Veamos la siguiente consecuencia que también viene a largo plazo. Sí, aquí queremos entonces profundizar en el tema del comportamiento homosexual, como bien lo hablaba ahorita el pastor Uber. Y esta estadística me parece interesante porque de todas estas personas que respondieron, todos estos jóvenes que respondieron, tan solo un 27% de ellos tomaron la decisión de que querían responder a esta pregunta. Y la pregunta básicamente era saber si quiénes de ellos tenían atracciones hacia el mismo sexo, y luego, si esos que ya tenían atracción hacia el mismo sexo,
tuvieron alguna experiencia de abuso sexual en su infancia, de lo cual el 19% respondieron que sí y el otro 8% dijeron que no fueron víctimas de abuso. Esto lo que nos está dando a indicar es que hay un mayor comportamiento homosexual o de atracción hacia el mismo sexo cuando hay un abuso sexual. Y esto se explica, o podemos explicarlo de dos maneras. Una primera manera es el comportamiento homosexual, cuando es atracción del mismo sexo de un hombre hacia otro hombre, ¿cierto? Y por lo general, lo que se ha encontrado o lo que podemos también evidenciar es que son hombres que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia por otros hombres. Y desde el punto de vista de la estructura orgánica a nivel sexual del hombre, cuando es estimulado y cuando hay un abuso sexual por penetración anal, se dice que ellos identifican o sienten cierto placer que es difícil que ellos lo vuelvan a experimentar por medio de una relación heterosexual. Y por ello, pues hay una mayor conexión en este tema de relaciones homosexuales a largo plazo. Además, también enfatizando y teniendo en cuenta, ustedes saben que cuando hay cambio o hay interacción de fluidos, específicamente hablando del semen, también allí hay no solamente una interacción física, sino también una interacción de tipo espiritual entre una persona y otro. Y cuando hablamos entonces también de un mayor comportamiento homosexual, atracción hacia el mismo sexo, en el caso de mujeres, o cuando hablamos de comportamientos lesbianos, lo que estamos pensando es que muy probablemente estas niñas con comportamiento de atracción hacia el mismo sexo fueron víctimas de abuso sexual por una figura representativa a nivel masculino, llámese papá, padrastro, abuelo, y por ende cuando llegan a su adultez suelen rechazar esa proximidad de la figura masculina. Entonces por eso pudiésemos entender o pensar de pronto el tema de la atracción hacia el mismo sexo. Y saben que, y en esa misma dinámica de lo que nos viene como el pastor Uber sensibilizando, es pensar cómo nosotros hemos reaccionado ante personas conocidas, cercanas, inclusive personas que han llegado a nuestras iglesias que tienen atracción hacia el mismo sexo, que tienen comportamientos homosexuales o que identificamos alertas de que tienen atracción hacia el mismo sexo. ¿Qué hemos hecho? Los hemos atacado, los hemos juzgado, le hemos dicho que necesitan liberación, cómo hemos actuado con ellos y cómo el hecho de saber ahora estas estadísticas y saber esta realidad que muy probablemente fueron personas que fueron víctimas de un abuso sexual muy grave en su infancia, debe cambiar también de pronto nuestra percepción y nuestra manera de ahora acompañar a esas personas, de brindar amor, de brindar esperanza, de brindar sanidad, de brindar comprensión, de brindar ternura y de brindar, de ejemplificar lo que Cristo haría con nosotros cuando Él nos toma como pecadores, como nosotros también debemos ejemplificar a Cristo con estas personas que, si bien es cierto, están cometiendo un pecado, pero necesitan también que les brindemos amor y un acompañamiento y misericordia y gracia en medio de ese proceso de restauración, de reconocer su pecado y de apartarse de él. Gracias, mi amiga, gracias. De verdad que no sé, esto me genera una inquietud porque no sé si todos los participantes que están con nosotros son de filosofía cristiana, o sea, de iglesia cristiana evangélica. Pero sin embargo, si en medio de nosotros hay alguien que no es, permítame decirle con mucho cariño y con mucho respeto, nosotros los cristianos no somos homofóbicos. Nosotros no estamos aquí para condenar ni para de alguna manera dictaminar alguna sentencia por los comportamientos que una persona tenga. Y siempre hemos dicho con mucha sinceridad que Dios ama a todas las personas, aunque Dios no esté de acuerdo con lo que las personas hagan. Eso nosotros lo entendemos. Veamos entonces las consecuencias físicas. Ya hablamos de las consecuencias sexuales, ya hablamos de las consecuencias sociales, ahora hablemos de las consecuencias físicas. Este tipo de consecuencias tiene un efecto bastante interesante en la salud de todos y de cada una de las personas que lastimosamente ha sido víctima de abuso. Vemos entonces que hay alteraciones neurobiológicas y cerebrales en los niños y en los adolescentes. Muchos de ellos comienzan a somatizar la situación que se les está presentando y es allí en donde comienzan a tener enfermedades de salud que quizás van al médico, lo revisan físicamente, pero no hay ninguna respuesta con respecto a eso. Entonces, muchas de las situaciones que ellos pueden vivir son enfermedades físicas y también son enfermedades de transmisión sexual.
Creo que la semana pasada una de nuestras compañeras nos hablaba acerca de ese proceso que se lleva cuando, porque como ella es enfermera, nos decía cuál era ese protocolo que se activaba cuando llegaba un niño siendo víctima de abuso, y lo primero que hacían era intervenirle para evitar que aquella persona que lo había abusado pudiera afectar de verdad la salud de él, la salud de ella, a través del contacto sexual, ¿cierto? Ya sea de lo que se llevó a cabo, ¿sí? Entonces aquí tenemos esas consecuencias físicas. Y en este último bloque de consecuencias a largo plazo, tenemos las consecuencias psicológicas. Estas consecuencias psicológicas permiten entonces o dan acceso a que las personas puedan tener trastornos de personalidad, puedan tener trastornos de ánimo, depresión, bipolaridad, trastornos de ansiedad, trastornos postraumáticos, o sea, de verdad que mis amigos, yo veía toda esta información que ellos nos brindaban la semana pasada y yo decía, Dios de la vida, no estoy haciendo es nada. Yo no estoy haciendo es nada. Yo necesito una participación mucho más activa en esto. Y cuando llegué la semana pasada, nosotros viajamos el lunes, ellos se fueron por allá por Guatapé bueno, a pasarla rico mientras unos veníamos de regreso a casa. Pero tuve mi primera asistencia con un pastor que me llamó y me dijo, pastor, tengo esta situación, una miembro de mi iglesia que es mi familia está siendo afectada por una persona así, así, asado. Y ustedes no se imaginan la tranquilidad que sentí en mi corazón al poderle direccionar a él para que activara los protocolos suficientes y necesarios para ayudar a esta persona que estaba viviendo esta consecuencia psicológica o física. Mis amigos, por favor, los necesitamos para seguir trabajando por los niños y las niñas y los adolescentes. Mi querida Chely, contigo. Gracias, gracias Pastor Uber, gracias por sensibilizarnos en cuanto a esto. Hay algo que quiero mencionar en cuanto a este tema, bueno, el tema 2, de las dos consecuencias que nos mencionaba el Pastor Uber, entre las consecuencias físicas, es reconocer de que el abuso sexual es tan impactante, como lo decía él, como un impacto de bala para la psiquis humana, pero también es tan impactante que afecta. De hecho, se han encontrado estudios, ustedes van a recibir un libro si todavía no lo tienen, porque sé que algunos ya me dijeron que ya lo tenían y por eso no lo están solicitando, que es este libro de Viaje hacia la Sanación. Si usted no lo ha leído y lo tiene por ahí, como que, ay, pues el día me lo regalaron y qué chévere y todo, pero nunca lo he leído, miren, este libro tiene tanta profundidad, tiene tanta información para darnos, es tan precioso en todos los sentidos. Y hay algo específico que este libro habla de un estudio que se realizó entre combatientes de la guerra junto con personas que habían sido víctimas de abuso sexual, y se encontró que las secuelas y las consecuencias de estas personas que fueron a la guerra eran iguales en el trastorno obsesivo compulsivo y estrés postraumático que aquellos que habían recibido un tipo de abuso sexual en su infancia. Entonces, es una manera también de nosotros comprender y entender de que no podemos minimizar las consecuencias del abuso sexual. Sé que al no ser observadas, cuando hablamos de un impacto de bala, el impacto de bala de una se identifica, la gente corre, grita, hay sangre, se interviene, hay una cirugía, hay que sacar la bala. Es inmediato que hacemos como esta intervención, pero ante un caso de abuso sexual es probable que no hagamos mucho porque son secuelas que probablemente no se ven muy evidentes, pero que internamente están haciendo mucho daño. Entonces eso es importante. También quiero decirles que en este tema de las consecuencias psicológicas, es bueno que usted sepa que usted, si no es psicólogo y no es psiquiatra, usted no debería diagnosticar ni decir, yo estuve en un seminario y estuve escuchando que personas que han sido víctimas de abuso pueden tener estas consecuencias y tú demás que tienes una consecuencia bipolar. No, ojo con eso, tengamos mucho cuidado.
Aparte, incluso si usted es psicólogo o psiquiatra, recordemos que un diagnóstico fuera de sesión, fuera de un espacio donde la persona ha propiciado un espacio para ser escuchado y para ser diagnosticado, si se da fuera de un espacio de esto, usted estaría haciendo una agresión y estaría incumpliendo también con normas éticas a nivel también profesional. Entonces, muy importante eso, esto se los mencionamos para que ustedes vean cuáles son todas esas secuelas que se pueden presentar, pero no para que estemos en la calle de pronto pensando en quién puede haber generado este trastorno o aquello, sino para que veamos esta realidad y todo lo que puede generar el abuso sexual y también entonces la importancia de que prevengamos a tiempo, identifiquemos a tiempo y podamos acompañar a estas personas que sufren y algunos de ellos que sufren también en silencio. Quiero que veamos un video, ya vamos a estar finalizando esta primera parte, que nos va a ayudar también a entender y mirar un poco también ese tema de los mitos que probablemente se puedan generar y que diríamos de repente, bueno, esto sí pasa, puede pasarle a otros, quizá a mí no, pero vamos a ver qué nos dice esto. Esto también nos amplía la información y nos amplía el espectro en relación al tema del abuso sexual. Veámoslo y ya vamos a finalizar. Para determinar con esto y todos, yo creo que si nos unimos, lo podemos lograr. De verdad que han sido miles de personas las que ya han sido capacitadas y entrenadas en esta temática y hoy ustedes también se unen a esta iniciativa, a esta sensibilidad. No sé si de repente ya aquí hay personas que ya han recibido el seminario una y otra vez, pero siempre es una oportunidad de aprender y de ser entrenados en esto. Quiero ya para ir cerrando, de pronto que pensemos en esta pregunta. ¿Qué he estado haciendo para prevenir o intervenir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes que me rodean? Esta estadística que decía el video dice que 3 de cada 9 niños han sido abusados antes de llegar a la pubertad. Lo anterior debe significar que muy probablemente un gran porcentaje de los que estamos aquí fuimos víctimas de abuso sexual en nuestra infancia. Nosotros hemos hecho una encuesta anónima en varios de los seminarios en los que hemos estado y por lo general entre el 70 al 75% de las personas a quienes les hacemos las preguntas si fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual en su infancia, nos responden que sí. Y no sé si vieron en el video, ese video también es del Ministerio de Placeres Perfectos, pero no sé si vieron en el video que dicen que aproximadamente el 70% de las personas que están en la iglesia, adultos, tienen una herida abierta en relación al tema del abuso. Entonces, esto debe significar varias cosas. Debe significar que hay mucho por hacer en el tema de la prevención, pero también hay mucho por hacer en el tema de la intervención. Entonces es ahí donde nosotros estamos colocando estas bases sólidas, esta sensibilización que nos ayuda también a interiorizarlo en nuestra mente, pero más importante creería yo que en nuestro corazón para que no solamente sea un conocimiento, sino que también lo llevemos a la práctica. Es hora de terminar con esto, amados hermanos, y creo sin lugar a dudas que no solamente lo podemos hacer desde un esfuerzo físico, sino que necesitamos prioritariamente
esas fuerzas espirituales, esas fuerzas que provienen de parte del Señor, ese ánimo, esa pasión, ese ardor en nuestro corazón, esa pasión. Previo a hablar o a estar aquí, estábamos hablando con el pastor Uber y él también me decía, tengo un gran dolor en mi corazón por esta población y por esta problemática. Entonces, que el Señor coloque esa pasión, esa necesidad en nuestros corazones y gracias a los que han ido comentando también por el chat y han ido exponiendo sus realidades, porque sabemos que no es fácil también hablar de esos sucesos que nos han pasado, que han pasado con personas a quienes amamos. Entonces, para finalizar esta primera parte, me gustaría que cerremos en oración. ¿Qué tal si todos nos disponemos allí donde estás, en tu casa, en tu lugar de trabajo, bueno, en el lugar donde estés? Vamos a disponernos para orar y para entregar también como todo esto al Señor, ¿cierto? Y bueno, que Él nos oriente y nos guíe también esta labor de ser guardianes de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Papá, yo quiero darte gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este primer espacio, este primer acercamiento de sensibilidad que estamos teniendo ante el tema del abuso sexual infantil. Gracias, Señor, porque desde ya también tú sensibilizas nuestros corazones a identificar situaciones, sucesos específicos de nuestra infancia en los que pudimos ser víctimas de abuso sexual, incluso cuando escuchábamos quizá la definición o las secuelas o escuchábamos los tipos de abuso, quizá algunos de mis hermanos identificaron que eso que sucedió en su infancia sí fue un abuso sexual. Y ahora, Señor, tu palabra habla en Juan de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa es mi oración, Señor, de que por medio de esta verdad que estamos conociendo y la que vamos a escuchar en un momento también en relación al tema del abordaje legal, tú traigas a libertad lo que tengas que traer y también, Señor, nos llenes de pasión, nos llenes de ardor en nuestro corazón, de dolor por esas personas que sufren, por esas personas que están caminando con ese impacto de bala emocional, que están caminando derramando sangre de manera interna, que están derramando quizá rabia, enojo, rencor, falta de perdón hacia otros. Quizás esos jóvenes, esos adultos que están caminando con una ideación suicida, con una depresión. Señor, ayúdanos a ser sensibles ante esta necesidad, a tener discernimiento y a ser esa voz para los que no tienen voz, no solamente pensando en el tema de los niños, sino inclusive en estos adultos heridos. Gracias, Señor, por las personas que se encuentran aquí reunidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de testificar también de ti por medio de esto y también, como lo hablábamos hace un momento también desde el tema de las consecuencias o de las secuelas del abuso sexual, de cómo nosotros también podemos ejemplificar a Cristo y extender esa misma misericordia, esa gracia, ese perdón, ese amor a otros que sufren. Entregamos este tiempo en tus manos y lo que sigue en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este